días, espero que anden muy bien. Bueno, en este video vamos a tratar de hacer una especie de resumen de los contenidos que hemos visto en la segunda parte del espacio curricular. Acá vamos a ver de manera más bien resumida y tratando de seguir los lineamientos que han sido planteados en el marco de los trabajos prácticos. Para poder darle cierre a estos contenidos, pero sobre todo no solo a manera de resumen, sino de integración de los contenidos. Habíamos visto que eh, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se había potenciado el desarrollo del imperialismo como política internacional por parte de las potencias europeas para sobrellevar como una estrategia para sobrellevar o superar la crisis o el declive o la decadencia, por lo menos parcial, de la economía europea que había crecido hasta 1873, aproximadamente 1875. Eso había aumentado las tensiones entre las potencias que habían comenzado a fines del siglo XIX en un conjunto de alianzas que culminaron en el estallido de la Primera Guerra Mundial en virtud del asesinato del archiduque Francisco Fernando, el heredero del trono austrohúngaro, que habíamos visto que ese había sido la mecha que encendió, el chispazo que encendió la mecha de un conjunto de tensiones más extensas. Allí se enfrentaron dos bloques. Parte de uno de esos bloques estaba integrado por el imperio ruso, el imperio zarista de Rusia. Rusia va a tener una particular intervención en este conflicto, pero además va a vivir también fuertes tensiones internas, ¿sí? Tenemos en 1917 el estallido de lo que vamos a conocer como la Revolución Rusa, que no es algo novedoso de 1917, como vimos y como dijimos, ya desde 1905, antes también, pero en 1905 es el primer estallido de un movimiento revolucionario que reclamaba no solo pan y comida por parte del pueblo, de los campesinos, de los trabajadores, sino también las propias fuerzas políticas socialdemócratas o socialistas que reclamaban la apertura de ese gobierno que era de una monarquía absolutista y autoritaria, el paso a una monarquía al menos parlamentaria, si no una democracia, al menos una monarquía parlamentaria. La respuesta del gobierno, del zarismo, fue hacia el pueblo la represión brutal y absoluta y por otro lado hacia los partidos la instalación de la Duma como un parlamento que era convocado por el zar para resolver algunos asuntos de relevancia para el Estado. Lo cierto es que la resolución de la convocatoria de la Duma fue más bien una ficción de ese modelo, puesto que el zar no terminó casi sin convocar, y cuando los convocaba era para resolver asuntos menores en los que la Duma tenía un papel más consultivo que de ejecución de aspectos centrales. También cabe remarcar acá que lo que era el amplio campo de los movimientos de izquierda, de los movimientos socialistas, se había partido en dos a fines del siglo XIX. De un lado estaban los mencheviques, ¿sí? Como un sector, el sector más moderado, si se quiere, dentro de ese amplio espectro, que eran los que optaban por la vía partidaria y la vía institucional a través de la participación o la supuesta participación en la Duma, pese a que luego se plegaron algunos de ellos al movimiento revolucionario. Y por el otro lado los bolcheviques, que eran aquellos que a través de la formación de los soviets como asambleas más pequeñas de, en teoría, decisión más democrática y más horizontal, se conformaban como las instituciones a partir de las cuales reclamaban, a partir de las cuales traducían sus reclamos hacia las autoridades. Este sector es el que en 1917, producto del agravamiento de la situación dentro
de la Rusia zarista por la intervención en la guerra. Ya Rusia había salido derrotada a principios del siglo XX de la guerra, en la guerra frente a Japón. En este caso se aumentaba o se potenciaba esa derrota y esa sensación y situación de crisis en virtud de la intervención en la Gran Guerra por parte de Rusia. Esto motivó una rebelión que culminó en octubre de 1917 con la toma del Palacio de Invierno y la declaración de la conformación de la Rusia como de la Rusia zarista, abolido el sistema zarista, como la Rusia socialista, encaminándose hacia un socialismo pleno, ¿sí? Sin embargo, este proceso encabezado por Lenin tuvo que, al menos al principio, aminorar la marcha de lo que se suponía que iba a ser el paso del capitalismo al socialismo. En este marco, Lenin comprendió, frente no solo a los desafíos que tenía la Rusia en crisis, producto de estos desmanejos de la autocracia zarista, sino también y sobre todo porque luego de la revolución se promovió un movimiento pro-zarista, el Ejército Blanco, que llevó a introducir en Rusia un estado de guerra civil que se extendió hasta los primeros años de la década de 1920. Frente a esto, Lenin tuvo que hacer virar el proyecto económico de ese socialismo más puro a lo que denominó la nueva política económica, la NEP, que implicaba una especie de economía mixta en la que permitía la existencia o la persistencia, por lo menos temporal, de una agricultura y un comercio y la producción de manufacturas en manos privadas, mientras que el Estado, en este caso en manos del Partido Comunista, que va a ser quien en efecto va a llevar adelante el Estado, se quedaría con el control de la banca, el comercio exterior y la gran industria. ¿Sí? En este sentido, también la guerra implicó, tenemos un comunismo de guerra, luego una nueva política económica, atravesado por un crecimiento de el autoritarismo político por parte de la jerarquía del Partido Comunista, y fuertes purgas, ¿sí?, para expulsar aquellos elementos que pudieran resultar sospechosos, teniendo en cuenta que se enfrentaba Rusia a una especie de descalificación internacional, pero también el enfrentamiento civil por parte de las fuerzas que habían compuesto el Estado zarista. Luego del triunfo de en este enfrentamiento civil, finalmente se pone en marcha esta nueva política económica que le valió bastantes descontentos por parte de la población, aunque algunos líderes mencheviques, entre ellos León Trotsky, terminaron plegándose al movimiento hasta la muerte de Lenin. Lenin fue reemplazado por Joseph Stalin, un militar que terminó convirtiéndose en el jerarca de mayor importancia dentro del régimen comunista, que le imprimió un cambio a la economía y a la economía política dentro del Estado ruso. Impulsó una industrialización acelerada, entendiendo que era preciso acelerar la industrialización para así crear las condiciones del proletariado, un proletariado que todavía era muy pequeño para Rusia, que sería el que finalmente daría el paso al socialismo en ese sentido de una sociedad igualitaria, la abolición del Estado, la abolición de las clases sociales y el desarrollo del socialismo pleno como una instancia superior al capitalismo. Sabemos que finalmente eso no sucedió, pero se comprendía desde ese punto de vista que todavía no estaban dadas las condiciones sociales y económicas, así como lo había comprendido Lenin también, para dar el salto hacia el socialismo. Ello vino acompañado de un proceso de colectivización forzosa de tierras y de industrias.
manufactureras. Es decir, de los medios de producción, esos que la nueva política económica permitía en manos privadas. En este caso, con Stalin se profundiza el proceso de colectivización de la producción, acompañado de una política del terror en términos políticos. En este sentido, en el marco de la Revolución Rusa, también se dio la conformación de un nuevo Estado que se pretendía confederal, ¿sí? Dio nacimiento, a mediados de la década, a la Unión de las Repúblicas Socialistas y Soviéticas, la URSS, ¿sí? Que, como dijimos, señalamos en varias oportunidades, la Unión Soviética se presentaba, si se quiere, en el plano teórico, en el marco o en el sentido de una unión de repúblicas que conservaban un sentido fuerte de federalismo, de confederación, es decir, con amplios márgenes de autonomías de cada uno de los estados parte de esa confederación, eh, cosa que finalmente no era tal, ¿sí? La Unión de las Repúblicas Socialistas y Soviéticas no era en efecto una unión confederal, ni tampoco había un fuerte respeto hacia las autonomías de cada uno de los estados parte. En efecto, en realidad el poder real se encontraba en manos de las cúpulas de los partidos comunistas, que terminaban respondiendo todos al partido central en Moscú, ¿sí? Que era el que centralizaba todas estas decisiones. En paralelo a estos procesos podemos mencionar otros dos grandes procesos que van a ser importantes para nosotros. Ya estamos hablando de la posguerra o el periodo denominado de entreguerras, aquel que va entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En el marco asiático y latinoamericano, como los dos ejes que habíamos visto con anterioridad, podemos decir que en Asia se da un proceso de consolidación de estados en el formato occidental. Recuerden que eran los espacios que habían sido dominados, que habían caído bajo dominio colonial. Luego, en el marco del imperialismo, de las políticas imperialistas de las potencias centrales, allá por fines del siglo XIX. En eso se da un proceso de aburguesación de las dirigencias integradas a la dirigencia de esos estados coloniales, pero además la crisis provocada de la guerra comienza a generar o a permitir las condiciones para el nacimiento de movimientos nacionalistas, aquellos movimientos que pretendían y que van a tener mucho protagonismo en la post-Segunda Guerra Mundial, que empezaban a propugnar por la autodeterminación de los pueblos, concepto que es más tardío, pero que podemos encontrar acá ya desde, digamos, como una especie de germen de ese nacimiento, que comenzaban a cuestionar el vínculo colonial y la necesidad de un desarrollo individual o por lo menos autónomo por parte de los estados coloniales. En América Latina, mientras tanto, tenemos tres grandes trayectorias. El desarrollo de gobiernos a cargo de militares populares, o populares entre comillas, como en el caso de Getúlio Vargas, como dijimos, para Brasil, o de Juan Perón para la Argentina, con desarrollos de industrias de sustitución de importaciones. En otros países como Venezuela, como Colombia, la continuidad de los grupos oligárquicos liberales en la conducción de los estados, y en otros casos, y principalmente en Centroamérica, el establecimiento de dictaduras pretorianas sostenidas por las guardias civiles de cada uno de esos estados y sostenidas económica y políticamente por parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos que además asumieron un rol protagónico en esta época. Dijimos que sobre el fin de la Primera Guerra Mundial asumió un protagonismo inusitado Estados Unidos. Estados Unidos finalmente, que había mantenido la neutralidad durante la primera parte de la Primera Guerra Mundial, a fines
de esa Primera Guerra Mundial sobre 1917, decide ingresar, en virtud de una excusa del bombardeo de barcos por parte de estadounidenses, por parte de submarinos alemanes, Estados Unidos decide ingresar en la guerra luego de haber pasado esos primeros 3 años de la guerra como principal proveedor y acreedor de los estados europeos, al tiempo que fortalecía su economía interna. Eso le hizo aparecer en la economía de entreguerras como un estado, como el estado garante, ¿sí? Como el estado, como la potencia, la nueva potencia, ¿sí? En el marco de la en el marco de la posguerra, aquel que se encargó de hacer los flujos de dinero hacia los estados europeos y se convirtió en el árbitro, ¿sí? En el nuevo protagonista de este proceso, y estuvo a cargo también de esa reconstrucción europea, ¿sí? A la salida de esta guerra, todos los estados europeos eran deudores de Estados Unidos, que se consolidaba además como la principal potencia industrial. En ese marco, ¿sí? Recordemos que también dijimos que con el fin de la Primera Guerra Mundial, en Versalles, en esas conversaciones de fin de la guerra, terminó adoptándose la posición de la culpabilidad de Alemania por haber desatado el conflicto, por haber generado las tensiones que habían desatado el conflicto. Esto le implicó fuertes sanciones a Alemania, ¿sí? Que le impedían el desarrollo de la industria armamentista, la imposibilidad de tener ejércitos regulares, el pago de fuertes desembolsos de dinero en conceptos de reparaciones de guerra, por haberlas encontrado culpable de el desarrollo de esa guerra. Pero además implicaban una especie de humillación a Alemania, sometiéndola a la imposibilidad de crecer económicamente y de crecer militarmente. Esto terminó provocando fuertes inestabilidades en Alemania, que en este periodo es conocido como la Alemania de la República de Weimar. La República de Weimar es una ciudad, allí fue donde los principales partidos acordaron esta república. Una república bastante inestable, ¿sí? Con poco poder político por parte de sus autoridades, y que tiene 3 grandes periodos que podríamos ver como los grandes periodos que se reproducen también en la Europa total. Entre 1919 y 1923, una complejidad en términos económicos, macro y microeconómicos, debido a la posguerra, ¿sí? No solo a las sanciones que se le impusieron, sino a las condiciones en las que salía un país que venía de estar en una guerra de tal magnitud, y además salir derrotada, no solo en términos económicos, sino también esta inestabilidad en términos políticos. Sufrió varios intentos de golpe de Estado, entre ellos el encabezado por el propio Adolf Hitler. Luego, entre 1923 y 1929, en virtud del Plan Dawes, plan de ayuda económica, hay una especie de estabilización de la economía. No hay un fuerte crecimiento, pero sí comienza una estabilización. Esto se va a ver alterado en 1929 en virtud de la crisis económica, desatada a partir del crack del 29. ¿Sí? Recuerden que junto con este proceso tenemos en los 20 un fuerte despliegue económico por parte de las potencias occidentales, con nacimiento en Estados Unidos, pero replicándose en el resto de los estados europeos, como una especie de rebote frente a la crisis, a la caída de la economía en el marco de la Primera Guerra Mundial. La salida, el rebote, implicó también una euforia en términos del desarrollo de la economía financiera,
¿Sí? Eso lo van a ver con más detalle dentro de los escritos, acá solamente vamos a mencionarlo, pero ténganlo en cuenta, que tiene que ver con un desarrollo de la financiarización de la economía que culmina, decíamos, en esta especie de burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Es un proceso muy local, pero que tiene efectos globales, donde se da una fuerte discordancia, una fuerte distancia entre la economía real, ¿sí? Y la economía ficticia o la economía de los mercados. Cuando estalla esa burbuja, cae la bolsa de los Estados Unidos, se da el crack de Wall Street, y eso repercute en el resto de todas las economías que más o menos eran interdependientes respecto de ese mercado, que ya se había mundializado, como dijimos, a partir de fines del siglo XIX, primero con eje en Gran Bretaña, pero luego, en virtud de este protagonismo de Estados Unidos, allí mismo en Estados Unidos. Producto de todo este proceso que decíamos, a partir del 29 comenzó a darse el crecimiento en Alemania, como tercera fase si se quiere, el crecimiento electoral, porque no se trató de una dictadura al principio, sí, luego, pero sí el crecimiento electoral del Partido Nacional Socialista, lo que luego vamos a conocer como el Partido Nazi, hasta que logran consagrar a Hitler como Adolf Hitler como canciller de Estados Unidos, de Alemania, y en ese sentido allí se puede observar de qué manera comenzó a consolidar o a institucionalizar lo que había nacido como un gobierno de las urnas, democrático, el paso institucional hacia la dictadura. Primero con la depuración política y policial, la noche de los cristales rotos, la consolidación de las SA y las SS, aquellas fuerzas especiales parapoliciales que eran fundamentalmente las de las guardias más importantes del propio Hitler, la ley de defensa del Estado, que luego se complementaría con la ley de plenos poderes, que convertía casi a el canciller en la única e indiscutible autoridad máxima del Estado. Luego a eso se le agregó la idea no solo de partido único, el nacionalsocialismo como partido único, excluyendo al resto de las fuerzas políticas, sino la fusión del partido nazi con el Estado alemán. Se comenzaba a comprender que eran una sola cosa y que la defensa de una cosa, es decir, la defensa del Partido Nacional Socialista, implicaba en sí misma la defensa del Estado alemán. Todo este proceso se terminó de concretar con la cooptación de los sindicatos, que comenzaron a ser intervenidos para luego ser captados totalmente por el poder nazi. En términos de política económica, Hitler llevó adelante una política antiinflacionaria efectiva, que era el principal problema que tenía, entre muchos otros, pero el principal que tenía la economía alemana, al principio a partir de un keynesianismo clásico, es decir, a través de la intervención del Estado en la economía, una fuerte intervención estatal en el manejo de los hilos de la economía, pero fundamentalmente de la industria, para pasar luego del 36, de 1936, a una política de rearme, aquello que estaba prohibido por Versalles, ¿sí? El desarrollo de la industria bélica. Recuerden que la industria no desaparece en ningún caso, sino que se va reconvirtiendo según las necesidades. Aquella que era, no sé, alimenticia, pasó a ser la industria alimenticia para la guerra, o la que producían autos o incluso máquinas de coser, pasaron a producir armamento bélico. Luego se reconvirtieron nuevamente y sobre esas intervenía el Estado alemán en una idea autárquica, es decir, la necesidad de cerrarse y crecer, ¿sí?, sin capitales externos. Eso para consolidar un mercado interno, que con avances y retrocesos Hitler lo logró. Luego,
en virtud de la idea del espacio vital, es decir, de la necesidad que tenía Alemania como una especie de cuerpo vivo, esta es la teoría bien hitleriana, como una especie de cuerpo vivo, la necesidad de ampliar ese espacio vital para que el Estado pueda desarrollarse mejor, comienza la política expansionista, asentada en el antibolchevismo y en la hipótesis de conflicto con la Unión Soviética. ¿Sí? Esta es una de las cosas que nosotros decíamos que era importante por parte del fascismo. El fascismo como, ya tomando el caso alemán, pero también el caso italiano, ¿sí? En ambos casos se compartía la cuestión de ser los derrotados de la Primera Guerra Mundial, de tratarse de sociedades industrializadas tardíamente, pero también de manera muy rápida, lo que hizo a fuertes desequilibrios en la escala social o en el ámbito social, que no pudieron ser traducidas en políticas efectivas por las democracias liberales tradicionales. Entonces, el fascismo, como una forma de hacer política, sentada no solo en la violencia, sino sobre todo en esta especie de religión civil, ¿sí? De consolidarse como la opción frente a lo que ellos consideraban el fracaso de las democracias liberales tradicionales, comenzaron a plantearse como una opción cada vez más importante. Recordemos que tenían sus antecedentes en esos grupos de ultraderecha de fines del siglo XIX que aprovechaban el descontento popular para hablar en contra de las democracias tradicionales o de los estados. Sobre todos estos aspectos es que el fascismo logró articularse como una fuerza política cada vez más importante y a empezar a ser una opción viable en el marco de la política de estos estados. Con eje en eso, sobre todo en el antibolchevismo como la opción de los únicos que podían llevar adelante ese combate, comenzó una política de viraje en su política exterior. Propendió a la reconstrucción de las bases militares, desobedeciendo lo que había quedado establecido en Versalles. Se abandonó la Sociedad de Naciones, que era aquella entidad supranacional, antecesora de la ONU, y se completó con un expansionismo cada vez más concreto y efectivo. Ya no era una idea, sino que tenemos, por ejemplo, en 1934 el acuerdo con Polonia y luego un pacto de amistad entre Francia y Rusia. En 1935 la reorganización del ejército y la creación de la Luftwaffe, la armada, la aviación. Y en 1936 se completó con la remilitarización de la zona de la Renania, esa zona lindante con Francia, y la conformación del eje Roma-Berlín, la firma de una alianza que se conoció luego como el Pacto Anticomintern, es decir, anticomunista. Los dos grandes fascismos de Europa se aliaban para combatir al comunismo. En 1938 se inició la expansión territorial. Esto en el marco de la política del apaciguamiento. ¿Qué era la política del apaciguamiento? Era esa política de especie de tolerancia por parte de las potencias occidentales, Inglaterra, Estados Unidos principalmente, para no provocar ninguna conflictividad que pudiera llevar a una nueva guerra. Sin saberlo, sin quererlo o queriéndolo, estos estados terminaron promoviendo la necesidad de ir a la guerra. En el 38, en esta política de unidad de los alemanes, se anexan la parte germana de Austria y el norte de Checoslovaquia. Y en 1939 se firma el pacto nazi-soviético. ¿Cuál era la idea de este pacto nazi-soviético? Le permitía a Rusia, a la Unión Soviética, avanzar sobre Letonia, Lituania y Estonia, y las dos naciones, Alemania y la Unión Soviética, establecían no atacarse en el frente este. Esto le permitía a Alemania concentrarse en la expansión sobre el frente occidental.
Con la invasión de Polonia, que era un estado que había permanecido desmilitarizado, pero además bajo control de Inglaterra, la política del apaciguamiento encontró su límite y comenzó la declaración de la guerra. Se desató así la Segunda Guerra Mundial, que encontró dos grandes bloques. Alemania, por un lado, aliada a Italia, que luego hubo de enfrentarse a la alianza, a los aliados, a Gran Bretaña y a Francia. Estados Unidos permanecía neutral, mientras que la Unión Soviética, con resquemores, todavía no se movía, porque estaba este pacto nazi-soviético todavía en vigencia. Esto, bueno, las fases de la Guerra Mundial la van a encontrar en la bibliografía especificada. Tenemos dos grandes fases, una de avance rápido, de guerra relámpago por parte de Hitler, que implicó la ocupación de casi toda Europa, incluso Francia, hasta su mitad norte. La mitad sur quedó como una especie de república independiente, autónoma, pero que en realidad es lo que llamamos la Francia de Vichy, que era colaboracionista con el régimen nazi. Una segunda fase se da con el ingreso de Estados Unidos a la guerra, que ya implica la derrota cada vez más paulatina de Alemania, y finalmente el frente pacífico, porque Japón había ingresado junto con Alemania y con Italia en la guerra, tocando intereses estadounidenses en el Pacífico. La guerra culminó con la derrota de las potencias del eje, de Italia, de Alemania y de Japón, luego de no solo la intervención de Estados Unidos, sino también cuando, imposibilitado Hitler de seguir avanzando sobre el oeste, rompe el pacto nazi-soviético e invade Rusia, ¿sí? Y ahí ya la mitad de... el resto de las potencias se unen en contra de esta alianza. El fin de la guerra estuvo acompañado por un conjunto de conversaciones, de pactos, de tratados, que fueron los que conformaron el mundo de la posguerra y el mundo fundamentalmente a lo largo de todo el siglo XX. En 1944 se firmaron los tratados de Bretton Woods, que eran aquellos que daban organización al nuevo orden económico occidental, ¿sí? Recuerden que el fin de la Segunda Guerra Mundial implica el inicio de la Guerra Fría, es decir, este conflicto que no estallaba abiertamente, pero que sí se manifestaba en tensiones permanentes y desconfianzas entre el bloque soviético, encabezado por la Unión Soviética, por Rusia, y el bloque occidental o democrático, capitalista, encabezado por los Estados Unidos. De este lado, del lado occidental, en 1944 se firman los tratados de Bretton Woods, que son los que van a definir la organización del nuevo mercado internacional, la creación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, como organizaciones de crédito y de fondos económicos para el sustento de esta economía cada vez más entrelazada. En febrero de 1945 se firma el Tratado de Yalta, que implicaba el reparto de Alemania entre los triunfadores. Recuerden que teníamos entre la Gran Alianza, que era el grupo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Recordemos que, como una especie de movimiento de pinzas, sobre el fin de la Segunda Guerra Mundial, el ejército rojo, el ejército ruso o soviético, había avanzado sobre el este, mientras que el resto de las potencias aliadas lo había hecho desde el oeste hasta la misma ciudad de Berlín,
¿sí? Lo que se acuerda en los tratados de Yalta es dividir la ciudad de Berlín en dos y por lo tanto el Estado alemán en dos, ¿sí? Del lado este quedaba la influencia del sector soviético, mientras que del lado oeste quedaba la influencia de las potencias occidentales. Luego, esto es fundamental y también tener en cuenta que si bien Berlín quedaba dividida al medio, la propia ciudad de Berlín, cuando se dividió luego el Estado alemán en dos zonas de influencia, divididas de la misma manera, Berlín quedó del lado oriental, del lado que estaba bajo la administración o la influencia soviética. ¿Sí? Esto es importante porque nos va a ayudar a comprender la crisis de Berlín con posterioridad. El último acuerdo es el de junio de 1945, que es el de San Francisco, que termina de dar origen a las Naciones Unidas. Dijimos entonces que este proceso implicó el inicio de la Guerra Fría. La Guerra Fría se inició en 1947 y reconoce distintas fases. Nosotros vamos a nombrar por lo menos 4. Esta primera fase da inicio en 1947 y culmina en 1953, que es la fase de mayor tensión, de mayor desconfianza entre los dos bloques. Mientras Rusia se afianzaba en el este, Estados Unidos le ponía trabas para que se cobrara las reparaciones de guerra. ¿Qué quería Rusia? Como habían hecho en Versalles, cobrarle a Alemania todas las... culparla de la guerra nuevamente y cobrar con sus recursos económicos, ecológicos, geográficos, las reparaciones de guerra. Estados Unidos entendía que no, que eso era un nuevo riesgo, volver a someter a Alemania a esta humillación implicaba correr un riesgo de volver a hacer crecer este sentimiento de ruptura por parte de Alemania y le impide. Esto vino acompañado en 1947 del Plan Marshall. El Plan Marshall, recordemos que se trataba de un plan económico ideado por el secretario de Estado, Marshall, de los Estados Unidos, como un plan de salvataje que tenía como objetivo impedir que Europa caiga en la insolvencia, ¿sí? Al mismo tiempo que eso implicaba la consolidación de los estados occidentales, las democracias occidentales en la Europa occidental, justamente como modo de contención para evitar el avance o la expansión del comunismo. El Plan Marshall implicaba el desembolso de millones de dólares en concepto de préstamo de crecimiento para la industria y la economía europea, acompañado de la propaganda del sueño americano, ¿sí? Esto no hizo más que el Plan Marshall, que también estuvo, al cual también estuvo invitado para participar la Unión Soviética, pero que se negó porque entendían que eso le impediría tener cierta autonomía, ¿sí? Este proceso no hizo más que acumular tensiones o hacer crecer las tensiones al punto que a partir de 1949 quedan conformadas las dos repúblicas. La República Federal y la República Democrática, ¿sí? Una, la federal, del lado occidental, ¿sí? Y la República Democrática del lado soviético. Esto vino acompañado de la conformación de los dos bloques militares, ¿sí? No solo se trataba ahora de dos bloques políticos, sino también de dos bloques militares que se preparaban para una confrontación que entendían que era inevitable. Se firma el pacto que da lugar a la OTAN, encabezada por Estados Unidos del lado occidental, mientras que del lado soviético el Pacto de Varsovia
es el que va a unificar a los ejércitos, a las fuerzas militares soviéticas, con cabeza en Rusia. Rusia era el que iba a encabezar estos ejércitos. Y se procede con esto al bloqueo de Berlín. El bloqueo de Berlín fue uno de los principales, o la crisis de Berlín, uno de los principales motivos de tensión entre las potencias. Allí se decidió cuál era el inconveniente, que comenzaban las desigualdades entre una Alemania y la otra. Entonces se acrecentaron las tensiones porque Estados Unidos, o la parte occidental de Alemania y de Berlín, decidió unificar. Recuerden que esa parte estaba dividida, una parte para Estados Unidos, una parte para Inglaterra, una parte para Francia. Eso se unificó todo en manos de Estados Unidos. Y Rusia, como contrapartida, aumentó sus controles frente a esto. Esto también vino acompañado, podríamos decir en otro estado de cosas, pero en realidad es parte del mismo proceso, por el proceso de descolonización de los países, sobre todo asiáticos, en este primer momento. Allí tenemos diversas trayectorias. ¿A qué podemos atribuir esas diversas trayectorias de estos movimientos de descolonización? A diferentes factores. De un lado, las experiencias previas al dominio colonial, ¿sí? Es decir, eran muy distintas aquellas colonias que, previo al dominio colonial, tenían alguna experiencia estatal. Caso de la India, particularmente de las colonias asiáticas, ¿sí? En donde las colonias se habían instalado sobre estados de diferente naturaleza, pero preexistentes, ¿sí? Otro de los elementos importantes a la hora de advertir las trayectorias es la propia conducta de la metrópoli. Es decir, si la metrópoli, la potencia colonial, aceptó de mejor o de peor manera este proceso de descolonización. Y además, de qué manera estaban compuestos y cómo accionaron los propios movimientos nacionalistas o los propios movimientos pro independencia, pro descolonización, donde se componían elementos no solo nacionales, digamos del nacionalismo más puro, sino componentes religiosos o fuertemente ideológicos en ese sentido. Un elemento o un caso muy particular es el caso de Palestina. En Palestina, que luego de la independencia del Imperio Turco se había convertido en un protectorado francés inglés, inician su proceso de independencia en 1932, recién culminado en 1950. Y ahí confluyen dos movimientos, por eso es importante ver la experiencia previa, la conducta de la metrópoli, pero también la composición del movimiento. ¿Por qué? Porque ahí convergió el movimiento árabe palestino con el movimiento sionista, es decir, el movimiento aquel propio del pueblo judío que reclamaba la existencia de un Estado puramente judío. En 1948 se decide allí la instalación del Estado de Israel, que poco a poco fue limitando y atacando militarmente al movimiento árabe, ¿sí? De independencia árabe del pueblo palestino, y comiéndole cada vez mayor cantidad de territorio. Otro caso, como para ver los contrastes, tenemos por un lado el caso indio. India, recuerden que era la perla colonial de la corona británica, que ya tenía otro proceso, porque recuerden que aún conteniendo o aún sosteniendo el vínculo colonial, había pasado a formar parte ya de la Commonwealth, es decir, parte integrante de la corona británica, ¿sí? Había, digamos, en términos así mundanos, había subido un escalón en su condición de dependencia.
Pero la India tenía una trayectoria política previa a la colonización muy dilatada, además de que el proceso en la India fue encabezado por la burguesía. Es decir, la India tenía gran parte de su dirigencia ya inmersa en la administración de las colonias. Las propias colonias, la propia colonia india, estaba administrada no solo por ingleses, sino también por indios que habían sido educados principalmente en las universidades británicas. Por lo tanto, la propia burguesía local fue, con Mahatma Gandhi, que era un independentista, pero conservador, fue el que encabezó y logró este proceso de independencia casi estimulado, o por lo menos con una actitud más pasiva, incluso hasta de apoyo, por parte de la propia colonia británica. Entendía que de esa manera, sin ir a la confrontación, como sí hizo Francia en Indochina, como ahí lo vamos a ver, entendía que en ese marco era más probable poder sostener el vínculo colonial en términos económicos, aunque no políticos. Es decir, se permitía, incluso se aseguraba, la independencia de la India, no se confrontaba y se mantenían los lazos económicos. De esta manera, Gran Bretaña no perdía su influencia y su importancia allí. Indochina es el caso opuesto. Indochina, recuerden ya, Indochina es la península que incumbe fundamentalmente a Vietnam, a Camboya y a Laos. Eran colonia francesa. Los franceses, por haber sido invadidos por Hitler en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que retirar sus tropas para llevar la defensa del propio Estado francés, y esto permitió el avance de Japón sobre esta región. Derrotada finalizada la Segunda Guerra Mundial, Francia retoma el ímpetu para retener el vínculo colonial y envía tropas para volver a colonizar efectivamente la Indochina. Lo que había sucedido es que en el marco del retiro francés y el avance japonés se había desarrollado, encabezado por Ho Chi Minh, un movimiento nacionalista bastante intenso, muy vinculado al socialismo, que ya no permitiría la intervención del lazo colonial. La llegada de Francia implicó que se desatara la guerra entre los dos estados, a lo cual Francia terminó derrotada. Pero a diferencia de Inglaterra, decíamos, Francia tuvo una actitud más hostil frente a los movimientos de independencia. Esta es la principal diferencia y esos son los dos grandes casos donde podemos verlo. La India con la solución que le dio Inglaterra y Francia con la situación que le dio a la Indochina, ¿sí? Donde no solo perdió dominio colonial, sino que perdió un mercado. Esta situación se resolvió recién en 1954 en la Conferencia de Ginebra, donde queda dividido Vietnam, ¿sí? La parte norte para Vietnam, bajo influencia soviética, la parte sur bajo influencia occidental. El último evento que cierra este periodo de mayor tensión entre las dos potencias, fue la Guerra de Corea. Corea había quedado dividido a partir de 1945 en dos. Al norte, la región bajo influencia de la Unión Soviética, y al sur, bajo una influencia occidental o de los Estados Unidos. Esta guerra se desata a partir de que las tropas norcoreanas, es decir, bajo influencia de los soviéticos, avanzan sobre el sur. Esto provoca una serie de reacciones que hacen intervenir a China en favor de
la Vietnam del Norte, mientras que la OTAN interviene en favor de la Vietnam del Sur. La guerra culmina en 1953 y se restablece la línea de frontera donde estaba. Esto es importante no solo por la guerra en sí misma, sino porque el fin de esta guerra va a abrir a un nuevo periodo. Y este nuevo periodo va a estar dominado por nuevo tipo de relación. Un dato importante para señalar es que coincidió en ese año, al año siguiente, la muerte de Stalin y el recambio por Nikita Khrushchev, otro líder dentro de la Unión Soviética, un poco más moderado, o no necesariamente más moderado, sino más consciente de la imposibilidad de un enfrentamiento permanente entre los dos bloques, y la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Dwight Eisenhower.